Buenas a todos, hoy vamos a ver antiparasitarios, un tema complejo porque son muy diversos y los fármacos también son diversos. Eh, Cuando vemos parásitos uno puede ver los helmintos, que son los gusanos, podemos ver los protozoarios o los ectoparásitos. Pasando a los helmintos son los helmintos también a su vez pueden ser nematodes, que son los gusanos redondos o cilíndricos, como este que tenemos acá. Después tenemos los céstodes, que son los gusanos chatos o planos, como por ejemplo esta teña que tenemos acá. Y por último tenemos los tremátodes, que son planos pero en forma de hoja, como la fasciola que está acá. Eh, Pasando a los nematodes pueden ser intestinales, tisulares y la larva migrans. Los intestinales, por ejemplo, el Enterobius vermiculares, la trichuria, el Ascaris lumbricoides, el ancylostoma, el necator y el Strongyloides stercoralis. A nivel tisular tenemos la Trichinella spiralis, que produce elefantiasis, la Brugia malayi, que produce lo mismo, la Loa loa y la oncocercosis, que lo produce la Oncocerca volvulus. Y también tenemos la larva migras producida por el ancylostoma y por el toxocara. Son muchos, todos estos gusanos tienen esta forma cilíndrica como una viborita y los tisulares se ven en un microscopio de esta manera. A su vez, los cestodes también son intestinales o sistémicos. Acuérdense que estos son gusanos planos o chatos. Por ejemplo, la Taenia saginata, el Hymenophelus nana, la Diphyllobothriasis y la Taenia solium. Y a nivel sistémico podemos tener el Echinococcus granulosus, que produce la hidatidosis, la Taenia solium, que produce la cisticercosis, y la misma hidatidosis producida por otro Echinococcus que se llama multilocularis. Tienen este aspecto, los gusanos chatos son más chatos y algunos tisulares pueden adoptar esta forma cuando se los ve con magnificación. Por último, los tremátodes, tenemos los tremátodes intestinales, donde la más importante es claramente las fasciolas. ¿Sí? Tenemos a nivel pulmonar que podemos tener el Paragonimus, en el hígado la fasciola hepática y a nivel de la sangre sobre todo el esquistosoma, distintas especies de esquistosoma. Así se ve una fasciola. Y los antihelmínticos, ¿cómo podemos tratar estos distintos tipos de gusanos? Muchas veces, bueno, como son gusanos, ahí vamos a ver cómo los tratamos. Podemos alterar el citoesqueleto de los mismos o alterar la contracción muscular. Al producir relajación muscular, el gusano que está anclado se desancla, ¿sí? O no tiene esa capacidad de anclaje y uno lo puede eliminar habitualmente por materia fecal. En el citoesqueleto actúan los benzimidazoles o las benzimidazoles, ya vamos a ver cómo actúan bien. Y a nivel de la contracción muscular, aumentando la conductancia al cloro, aumentando la conductancia al sodio o la conductancia al calcio, tenemos al cloro, la piperacina y la ivermectina. Al sodio tenemos el palmoato de pirantel y al calcio el praziquantel. Les decía por último el tiabendazol para los parásitos por vía local. Los benzimidazoles tienen una hidrosolubilidad, son parcialmente hidrosolubles. El mebendazol y el albendazol se absorben pero de manera irregular y el tiabendazol se absorbe rápidamente. Tiene un alto metabolismo de primer paso y tiene una excreción mixta tanto biliar como renal como fecal. Si bien el albendazol se elimina particularmente por vía renal, el mebendazol es el que presenta una eliminación mixta.
En cuanto a las reacciones adversas, el mebendazol da mucha hipersensibilidad y dolor abdominal con diarrea. Esto es producto también de la destrucción de los parásitos a nivel intestinal. Eso genera bastantes molestias abdominales. No se puede dar en embarazo, no se debe dar en niños. El albendazol, a su vez, produce trastornos digestivos y como tiene buen efecto sistémico, también produce efectos sistémicos como son la fiebre, la alopecia, la granulocitopenia y no debemos o tenemos que tener mucha precaución en pacientes con cirrosis hepática. Y el tiabendazol es el más tóxico, produce alteraciones gastrointestinales, alteraciones en el sistema nervioso central y produce alergias graves como el edema angioneurótico y el síndrome de Stevens-Johnson. Las indicaciones precisas de cada uno son para el mebendazol, que es de amplio espectro, fíjense todos parasitosis intestinales, la enterobiasis, la oxuriasis, la ascariasis, la trichuria, la anquilostomiasis y poliparasitismos, incluidas las tenias. El albendazol se usa más para nematodes tisulares, donde puedo dar tratamiento para la oxuriasis, la ascariasis, la ascaris lumbricoides, la ancilostomiasis, la trichuria y para la tenia de segunda elección. Y fíjense, cuando hay neurocisticercosis y cuando hay hidatidosis también puedo dar albendazol. Y por último, el tiabendazol se usa por vía local para ascaris, ancilostoma, necator, trichuria y en crema para la larva cutánea migrans. Fíjense qué diagnóstico les puede parecer esto. Tiene el paciente dolor abdominal y aumento de los eosinófilos en sangre. Cuando ustedes tienen este cuadro, habitualmente hay que pensar en parásitos. Los parásitos son están muy a la orden del día, sobre todo en nuestro país, cuando hay hipereosinofilia y dolor abdominal. Uno siempre tiene que descartar una parasitosis. El pamoato de pirantel se utiliza para generar parálisis espástica del parásito porque inhibe la colinesterasa y promueve la entrada de sodio. Eso genera parálisis espástica y el parásito se termina desanclando del intestino. No se absorbe muy poco y lo poco que se absorbe se elimina por riñón. Se utiliza selectivamente para el tratamiento de las parasitosis intestinales. La nocividad o las reacciones adversas son sobre todo gastrointestinales, pero pueden aparecer por este pequeño porcentaje de absorción un poco de cefalea, mareos y sobre todo alteraciones como hipersensibilidad. Y es una alternativa para la ascariasis y los enterobios. Fíjense, este paciente tenía todos estos gusanos en la panza. Hubo que sacarlos por vía quirúrgica. El praziquantel se utiliza para los céstodes. Acuérdense que los céstodes son los gusanos chatos. El praziquantel produce un aumento de la permeabilidad al calcio. Eso genera contracción muscular. A su vez eso lleva a una parálisis espástica, vacuolización y desintegración del tegumento del parásito. Se absorbe por vía oral, tiene metabolismo hepático y se elimina en forma mixta por vía renal y por vía biliar. ¿Cuál es la toxicidad del praziquantel? Trastornos gastrointestinales, como todos estos fármacos, porque se utilizan para parásitos intestinales, entonces eso genera mucho movimiento del tubo digestivo y diarrea a veces. Acuérdense que los parásitos se eliminan por la materia fecal. Y por esta absorción que sí se da con praziquantel puede dar cefalea, fiebre, etc. ¿Para qué uso el praziquantel? Para la tenia solium, ¿sí? Junto al sulfato de magnesio se utiliza habitualmente para eliminar los segmentos maduros de la tenia que tiene proglótides, para la tenia saginata, para la himenolepiasis y para la neurocisticercosis. Habitualmente cuando tengo neurocisticercosis le doy con prednisona como desinflamante del cerebro. Bien. Esto también no es tan frecuente de ver, sobre todo en nuestro medio, pero de vez en cuando hay.
Uno cuando tiene un edema unilateral sospecha en trombosis venosa, en celulitis bacteriana, pero en este caso, con los pacientes, cuando varios pacientes tienen lo mismo, uno ya tiene más o menos en la cabeza lo siguiente. La dietilcarbamazina produce parálisis espástica alterando la superficie del parásito, genera mayor vulnerabilidad en el sistema inmune porque produce destrucción del parásito y liberación de un montón de moléculas antigénicas que pueden generar muchos problemas. Se absorbe rápidamente, tiene metabolismo hepático casi completo y eliminación renal. Fíjense las reacciones sobre todo de esto. Gastrointestinales, sí, como siempre, pero aparte producen leucocitosis, proteinuria, la reacción de Masotti y la oncocercosis. Y se utiliza para la LOA y la elefantiasis, que es lo que acabamos de ver, que lo pueden producir filarias, por ejemplo. Y no se debe utilizar en oncocercosis justamente por esta alergia, por esta destrucción masiva que produce. La ivermectina es un fármaco que genera apertura del canal de cloro y eso genera parálisis flácida del parásito. Se absorbe bien, es bastante liposoluble, entonces se unen muchos a proteínas. No hay mucho más para hablar sobre la cinética. En cuanto a las reacciones adversas, también puede producir la reacción de Masotti, que es como una reacción generada ¿por qué? Por destrucción del parásito y liberación de sustancias antigénicas. Además, la ivermectina produce alteraciones electrocardiográficas, somnolencia, insomnio y sensaciones anormales en los ojos. ¿Y para qué doy la ivermectina? Fíjense, la oncocercosis, la estrongiloidiasis y sobre todo la sarna, que es la escabiosis. Últimamente ha estado muy en boga en los últimos años por el tema del coronavirus. Sin embargo, no hay ningún trabajo que haya demostrado fehacientemente que la ivermectina brinda beneficios en pacientes con coronavirus. Sobre el coronavirus, obviamente que no actúa en el canal de cloro, sino que actúa a nivel del virión, sobre todo alterando la estructura del ADN viral, pero esto no está demostrado que haya beneficios en la clínica con pacientes con coronavirus. Bien, esto, ¿qué les parece? Fíjense la cantidad de lesiones en el sistema nervioso central. Eso puede ser una neurocisticercosis. La niclosamida bloquea la captación de glucosa, es activa contra el helminto maduro, pero no es útil para los huevos. No debemos usarlo en Taenia solium por el riesgo que tiene de cisticercosis, porque se administra vía oral y se debe dar con jugo de frutas 2 horas antes, y es un tratamiento de elección para la tenia saginata y una alternativa para la himenolepiasis, ¿sí? Esto es una fasciola hepática que produce alteraciones en todo el hígado, ¿sí? Es un parásito que se trata habitualmente con praziquantel o triclavendazol. El triclavendazol es como un benzimidazol, pero específico para esto. Se absorbe en el tracto gastrointestinal y se absorbe mejor cuando se da con los alimentos. Se oxida a sulfóxido, que es un metabolito, y a sulfona, y estos también son activos y son parasitidas. Se tolera bastante bien, las reacciones son sobre todo gastrointestinales y no mucho más. Después tenemos algunos protozoarios. Acuérdense que los protozoarios pueden ser intestinales o en la sangre. Dentro de los intestinales tenemos la mebiasis, producido por la entamoeba histolítica, la Giardia, la Trichomona vaginalis, la Isospora belli, los Cryptosporidium, los Cyclospora. Y por último tenemos los protozoarios de la sangre y de los tejidos, como por ejemplo el Plasmodium, el Trypanosoma cruzi, la Leishmaniasis en todas sus variantes y el Toxoplasma gondii, ¿sí? Productor de la toxoplasmosis. ¿Qué características tienen los parásitos
los protozoarios, que no tienen mitocondrias, que tienen un metabolismo anaerobio facultativo y que está catalizado por la enzima P4, que ahí vamos a ver bien. Básicamente, tanto los hidratos de carbono como los aminoácidos llevan a la formación de piruvato y acetil-CoA, catalizado por esta enzima. Y habitualmente la ferredoxina oxidada pasa reducida, y para eso tenemos estos dos fármacos que son la nitazoxamida y el metronidazol, que alteran la reducción de óxido nitroso, y eso genera daño oxidativo. La nitazoxamida también inhibe esta enzima y altera la cadena de energía de los parásitos. Dentro de los antiprotozoarios tenemos estos: el metronidazol, la nitazoxamida, la paromomicina, la diroxanida y el iodoquinol. Fíjense lo bonita que se ve la yarda. El metronidazol es un antiparasitario y es un antimicrobiano. Es un antiparasitario porque me sirve mucho, por ejemplo, contra la entamoeba histolítica, contra la giardia y contra la tricomona, y de hecho es el tratamiento de elección. Y también es un antimicrobiano porque inhibe el crecimiento y la proliferación de los cocos anaerobios y los bacilos gram negativos anaerobios. Es un excelente anaerobicida que lo puedo utilizar contra el Bacteroides fragilis, por ejemplo, contra el Clostridium, Peptococos, Streptococos, Helicobacter pylori, Fusobacterium, etc. Habitualmente es un profármaco que se activa en el interior de las células sensibles, reduciendo su grupo nitro por la ferredoxina del parásito. Se forma un compuesto reactivo y esto altera el transporte de electrones y rompe el ADN del parásito. Reacciones adversas: lo más frecuente es el sabor metálico, puede producir cefaleas y náuseas también, pero lo más temido son los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como vértigo, ataxia, etc. Además, si lo damos por vía endovenosa y rápida, puede producir convulsiones o neuropatía periférica, por lo cual tenemos que tener cuidado, y menos frecuentemente produce estomatitis, disuria, leucopenia. Interacciones: fíjense que no les hablo mucho de interacciones, pero el metronidazol sí tiene interacciones importantes porque potencia el efecto de la warfarina al inhibir el metabolismo de la warfarina. Tiene un efecto disulfiram con el alcohol, y esto hay que advertirle al paciente. En este caso, el paciente tiene que tratar de no tomar alcohol durante el tratamiento. No hay que darlo en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Y ojo en pacientes con alteraciones neurológicas, renales o hepáticas, porque les puedo empeorar. La nitazoxamida, esta sí está aprobada para el uso de pacientes pediátricos. ¿Qué hace? Interviene también con la piruvato ferredoxin oxirreductasa, que es la P4, que es la enzima que les mencioné esencial para el metabolismo anaeróbico. Aparentemente tiene otros mecanismos, no otro mecanismo, sino otros mecanismos, y lo puedo usar para la giardia y para el Cryptosporidium. Las reacciones adversas son pocas, es bastante bien tolerado, pero puede producir dolor abdominal, cefalea y algunos vómitos. Otros amebicidas son la paromomicina, la diroxanida y el iodoquinol, que los menciono nada más porque son poco frecuentemente utilizados. Y esto es el signo de Romaña, producido por la picadura, y esto es lo que termina generando. Esto es infección aguda y a largo plazo produce miocardiopatía dilatada. ¿Quién es? El Chagas. El Chagas es producido por el Trypanosoma cruzi, vectorizado por la vinchuca. El benzimidazol es el tratamiento de elección, en su defecto el nifurtimox, que son dos antiparasitarios. Se da habitualmente por vía oral, está contraindicado en hepatopatías y en el embarazo, y puede producir como reacciones adversas muchas: fotosensibilidad, polineuritis, alteraciones gastrointestinales, freno medular con leucopenia y trombocitopenia y un efecto disulfiram, así que no se pueden dar en el embarazo, en pacientes con alcohol,
con consumo de alcohol. Perdón. Aparentemente el mecanismo de acción es la generación de radicales libres que alteran las macromoléculas celulares. Eso genera peroxidación de lípidos, inactiva enzimas funcionantes del parásito y terminan degradando el ADN con la acción tripanocida. No mucho más. Muchísimas gracias. Espero que les sirva.